Bueno, vamos a dar inicio, chicos, a nuestra sesión del día de hoy. Es un día lunes, como cualquier otro, bello y feliz, ¿verdad? Seguramente descansaron mucho el fin de semana, durmieron bastante, ¿o no? No, No, pues muy mal por ustedes. Traen mucha energía el día de hoy. Estamos ya en el mes de septiembre, ¿verdad? Así que ya no hay problema alguno. Bien, por favor, abrimos nuestras cámaras y empezamos a trabajar. El libro que les dejaba yo de leer, con motivos personales, no os lo pude enviar desde el viernes, lo subí ayer temprano. Espero les haya dado tiempo de leerlos. Era un libro muy sencillo, muy cortito, y vamos a trabajar con esta información, ¿sí? Por favor, de manera general, me gustaría saber qué fue lo que aprendieron de esa lectura antes de pasar al análisis de cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son los símbolos del poli, los que menciona ese texto? yo la verdad, Miss, no lo puedo leer. Pero, Pero bueno, ¿cómo que no lo ni puedo leer? Pero si tiene el que cuántas mandó ayer, páginas. Ajá. no lo puedo leer. Es que ni siquiera revisé la verdad. Oh, La verdad. pues primer error, compañero Job. Sí, sí, sí. Usted tiene, ahora sí que es obligatorio estar revisando sus redes, sus trabajos, ¿no? Muy mal, Job. Se perdió de un puntito de participación el día de hoy. Profesora, Dígame. pues de los que yo leí, Ujú, es la mascota, ujú, es el burro blanco. ok. Em, con la historia que venía en la lectura y otra historia que me contaron, es que en la primera escuela del Politécnico, los jugadores de fútbol americano Ujú, lo encuentran en uno de los campos donde jugaban. De hecho, creo que es una burra. O sea, es. así Ajá, es. y ellos le dan de comer, le dan el nombre y pues la adoptan. Ok. Y el otro símbolo es el escudo que de hecho el original es muy parecido al que usamos, pero se Ujú, cambió en 1948. El anterior era como, pues muy similar, pero no tenía fondo color guinda, eran puras como líneas. ok. Y ya desde 1948 se usa el actual. Así es. Muy bien, Daniel. Entonces ya tenemos dos elementos aquí que Daniel nos comparte. Uno de los símbolos más representativos del Instituto Politécnico Nacional es pues la burra blanca, ¿verdad? De hecho, así nos conocen o nos conocemos y nos llamamos a sí mismos como los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Esta condición de los símbolos nos lleva a repensar, bueno, ¿qué significa? Porque son importantes los símbolos del IPN. ¿Qué significa un símbolo? ¿Alguien me puede comentar qué es un símbolo de manera general? Mm, Como algo que ah, representa, ¿no? Algo que nos representa. ¿Ok? ¿Alguien más? Es, sí, ¿hmm? sí, iba a decir lo mismo, algo que representa algo. Ok, entonces estamos hablando de que un símbolo es una representación gráfica, tangible, acerca de una idea abstracta o de algo que no podemos tocar ni ver. En este caso es la identidad politécnica. Eso es lo que representan estos símbolos. Para poder generar lo que es el proceso de identidad politécnica, nosotros partimos o llegamos al punto de identificarnos con la institución. Sí, es decir, ¿por qué esta institución para mí es valiosa? Porque esta institución tiene valores, tiene conocimientos, tiene hábitos, clima organizacional que me agrada o con el cual yo me identifico. Yo esperaría que ninguno de ustedes esté aquí nada más porque alguien los mandó, ¿verdad? Que ustedes eligieron y dijeron, bueno, yo quiero ir al Poli, o yo quiero ir a la UNAM, o yo quiero ir a la UAM, o yo quiero ir a tal escuela, y cada quien hizo su selección y están en sus lugares de origen, ¿o no? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué decidieron entrar al Politécnico? Esa sería la primera pregunta. A ver, Nati, creo que tú querías decir. De la pregunta que acaba Ujú. de hacer.
porque quería entrar al Politécnico. Así es. Bueno, voy a contar mi historia A rápido. ver, adelante. Ah, Bueno, yo iba en la UNAM Ujú. y entonces es como lo contrario, ¿no? Pero desde que iba a entrar a la prepa quería entrar al IPN porque mi hermana iba ahí. Entonces ya estaba muy familiarizada con todo y pues luego cuando todavía iba en la secundaria me metía con ella a la boca. Entonces, pues a mí me gustaba mucho cómo trabajaban y cuando me metí a sus clases, pero como mi mamá me ayudó a acomodar mis opciones, pues por eso entré a la UNAM. Ok. Y pues ya ahora en la universidad, pues ya, ahora ya estoy aquí porque siempre como que sentí que algo de mí pertenecía aquí, entonces por eso fue que ahora estoy aquí y ya no en la UNAM. Dejaste la UNAM. Ujú. Ok. No te podríamos decir que no te identificaste con lo que pasaba en la UNAM. Pues no, como que siempre me sentía fuera del lugar y siempre era como de, ay, es que tienen que sentir orgullo universitario. Y yo así como de, pues yo no. No, no lo Y siento. Ok. no, y de hecho nunca, o sea, siempre cuando gritaban el Goya, yo siempre me quedaba callada. Entonces en todo mi paso por la UNAM nunca grité un Goya. ¿En serio, Nati? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Natalia? Pues mis 3 años de prepa y estuve estudiando un año de arquitectura en FESACatlán. Qué bárbara. No, pues no, no te identificaste. Muy bien, gracias, Natalia. Y creo que tenía la mano levantada Daniel, ¿verdad, Dani? Daniel López, ajá. Es que yo era para decirle que si dejaba entrar un compañero, pero ya entró. Ah, ok. ¿Y no nos vas a compartir por qué estás aquí? Pues si quiere. Este, pues yo ya iba en una universidad, iba en el tecnológico de Tlalnepantla, Ujú, pero estudiaba, era igual una ingeniería, pero no era realmente lo que yo quería. Sí me gustaba, pero lo que yo quería era pues, estudiar la carrera en la que me quedé, la que estoy aquí, pues. ujú, Este, y pues ya, de hecho mi mamá salió de la ESCA ujú. y es por ella pues que tengo cierta relación con el Politécnico y Ok. pues ya. Ok, Daniel, una de las condiciones importantes de este tema, porque bueno, este tema corresponde a algo que nosotros le llamamos identidad politécnica, es cómo puedo identificarme con una institución si no la conozco. Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces tenemos que empezar por conocerla. Ya nosotros vimos que la ESIM en particular es una institución bastante antigua, es una institución que ha transitado por diferentes periodos históricos, económicos, políticos, sociales, y que ha brindado a lo largo de estos años, pues apoyo principalmente a todas las personas que no estaban dentro de ya el compañero Raimundo ya entró muy tarde, si lo ven por ahí le dicen que son 8:40, la clase es 5 minutos más tardecito, ¿sí? Eh, entonces tenemos que ha brindado apoyo a las clases más desprotegidas, ¿verdad? A todos aquellos que no tenían lugar en las instituciones que en la época funcionaban, lo cual nos pone en una situación, podríamos decir, de ventaja para poder ser o formar parte del Instituto Politécnico Nacional cuando se crea, porque esa era la intención principalmente, ¿no? Poder identificarnos con esas comunidades que era la mayoría que no podían tener acceso a estas enseñanzas. Hoy, hablar del Politécnico, pues implica hablar de grandes cosas como el prestigio nacional, el prestigio internacional, las grandes transformaciones que ha habido en el país a través de sus egresados. Y yo les podría decir también los grandes desafíos que tenemos como institución para poder seguir subsistiendo en un momento histórico económico que, bueno, la condición de brindar atención a los más pobres, pues deja de ser como prioritaria, ¿no? Deja de ser prioritaria para convertirse como en algo secundario. Es cómo subsistir ante esta realidad, cómo hacer que esta institución continúe brindando educación de calidad, investigación científica, tecnológica, dirigida a la mayor parte de la población o de la comunidad, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a revisar precisamente lo que nosotros llamamos símbolos del IPN o semiótica. La palabra semiótica es una parte precisamente de las ciencias que estudian a los símbolos.
En este caso, la semiótica estudia precisamente lo que representan los diferentes símbolos para las comunidades, ya sean una organización, sea una empresa o sea una escuela, ¿sí? Seguramente cuando a ustedes les toque elaborar o si ya han trabajado en alguna parte en alguna empresa, una de las cosas que hacen o suelen hacer en las empresas es darnos una capacitación introductoria o no. Y en esa capacitación introductoria nos dicen cuáles son los valores de la empresa, cuáles son las cosas más importantes para la organización. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones importantes o esos valores que se consideran imprescindibles para que nuestra institución siga subsistiendo? Vamos a terminar de revisar, delimitar los puntos que revisábamos la sesión pasada sobre el ESIME, ¿verdad? Y antes de entrar a todos los demás símbolos, vamos a culminar con la parte de ESIME. En la ESIME nosotros dijimos que tenemos un lema, ¿verdad? Nuestros colores son verde y blanco porque el rojo lo llevamos en la sangre. Un lema que representa el patriotismo con el cual fue fundada la institución y que busca seguir al servicio de las condiciones nacionales, ¿no? Y necesarias para nuestra patria. Ustedes ya lo habían copiado, me parece, por ahí lo. Si no, cópienlo, por favor. Si ustedes revisan o van a alguna de las distintas instituciones que forman parte del ESIME, van a encontrar que este lema se encuentra pues en las diferentes paredes, en algunos espacios de la institución, porque es nuestro lema representativo, ¿sí? Nuestros colores son verde y blanco porque el rojo lo llevamos en la sangre. Y está asociado incluso con lo que ocurre en este mes, ¿no? La condición o el concepto de patriotismo y nacionalidad. El siguiente punto es el himno, que también ya lo veíamos la sesión pasada, ¿se acuerdan? Y que hablábamos de que ustedes iban a trabajar con qué? Con la letra del himno. Ya se lo saben, ¿verdad? Bueno, entonces, abran garganta. Enciendan sus cámaras los que no lo han hecho y saquen su letra, por favor. Los quiero escuchar. Voy a poner la musiquita del himno, pero la voy a poner bajita para que se escuche más su voz, ¿vale? ¿Ya están listos? ¿Preparados? Déjenme ponerle. Es más, está la ayuda del video, no se preocupen, pero ya debieron repasarlo un poquito, ¿no? Ahí va. ¿Abran micrófonos? No los escucho. Nos Siendo un hijo ideal, del cielo verá nuestra con fervor y con lealtad, se lucharemos. Unidos siempre Siempre estemos estemos por México mejor. mejor. Más la Escuela escuela no no serás será el El tesoro tesoro saber, en tus aulas enseñaste a a cumplir cumplir con con el deber. deber. Los Maestros maestros con con ejemplo ejemplo de de honradez honradez, y actitud, rectitud te erigieron en un mundo de enseñanza, de virtud. Más fuerte, ¿eh? Ya sé que estamos despertando, pero... En tus siglas hay historia, tus salones salones son donde se donde se honra la memoria, honra sin sin dudar. dudar. Son tus Tus hijos hijos egresados, patrimonio patrimonio y y pedestal, con su con su esfuerzo esfuerzo fundidos convertidos en el orgullo orgullo nacional. nacional. Lejos por el Estaremos por el mundo, mundo con con trabajo y dignidad, dignidad, y con amor afán y amor profundo. Buen profundo. ejemplo hemos de
ante todo la lealtad, que este canto se convierta en hermandad, esto se convierta en himno a la hermandad. Bueno, qué barbaridad. Bueno, esperemos que de aquí a que regresen ya se saben bien el himno, ¿no? Yo creo que ya se lo aprendieron, ¿no? En algunos cuantos años. La cuestión es no dejarlo de repasar. ¿Qué notamos nuevamente en el himno? El lema tiene los colores patrióticos prácticamente. El himno tiene letras patrióticas, están enfocadas al desarrollo nacional y a la condición de mejorar las condiciones precisamente que se encuentran en nuestro país, ¿no? Entonces, veamos que nuestra institución, ¿se acuerdan que cuando iniciamos yo les decía, esta institución es una institución que está íntimamente ligada a todos los cambios, transformaciones de la política nacional? Y este es un ejemplo claro de ello, ¿no? La institución misma, la ESIME solita, tiene toda una historia y todo un mundo de información y de aspectos que la identifican. Cuando se incorpora al Politécnico, pues la situación aún crece, ¿no? Crece más. ¿Qué pasa con el escudo? ¿No? Otro de los símbolos de la ESIME, pues es precisamente el escudo, nuestro emblema, ¿sí? Se cree que más o menos en esta, seguramente se dieron cuenta que en el texto de símbolos van a encontrar que cuando hablamos de historia, por ejemplo, la historia no tiene una única fecha o un espacio donde dices aquí nació esto y aquí pasó lo otro, sino que se van configurando en los tiempos y en los espacios distintos. Por lo general, sí hay algunas fechas que están claramente identificadas, pero hay otras que suelen perderse en esta condición histórica. Entre estas se encuentra que, bueno, se dice que es ya en la década de los 20 cuando empieza a surgir por ahí una idea de un escudo. Este emblema sí tenía, por ejemplo, el engrane, pero los rayos que representan a la electricidad, los verdes que están ahí, ¿qué ocurría? Aparecían de repente más rayos, menos, hasta que poco a poco se fueron incorporando y fue quedando fijo este emblema. Y vamos a tener que, bueno, nuestro escudo se, se divide o se configura por, en primer lugar, el engrane, ¿no? Que se encuentra en la parte del fondo, que es precisamente un engrane que representa a una de las fuerzas que movía el mundo en esa época, que era la mecánica, ¿no? De hecho, hoy todavía no podemos decir que, no podemos hablar de que la mecánica deja de ser importante, no, al contrario, sigue siendo indispensable. Entonces, la mecánica está representada por este engrane que aproximadamente en la época de los 20 tenía o variaba en cuanto al número de dientes que tenía. El escudo actual tiene 18 dientes que representan la ingeniería mecánica precisamente. Tenemos las alas del avión que están aquí, en las blancas, que representan a la ingeniería aeronáutica, ¿sí? Tenemos a los rayos, a los dos rayitos que aparecen aquí, que es la ingeniería eléctrica, y las trayectorias elípticas que representan a la ingeniería en comunicaciones y electrónica. Esto obviamente tiene en la parte superior las letras de nuestras siglas, que son la ESIME, ¿no? Lo que significa Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ¿sí? Este emblema pues ya va a estar fijo. Después de los 30 ya es un emblema que queda totalmente fijo, ya no se van a mover elementos, van a quedar ahí completamente y es el que tenemos actualmente. Hoy ya en la ESIME no solamente hay ingeniería mecánica, o ingeniería eléctrica, o ingeniería de comunicaciones o aeronáutica, tenemos otro tipo de ingenierías, pero estas no se encuentran representadas en el escudo porque llegaron tiempo después, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El escudo se convirtió, al igual que nuestra escuela, en un emblema histórico. Por lo tanto, es imposible alterarlo, ¿no? Quizá puedan hacer un emblema complementario, pero alterarlo ya no es posible. Se convierte en algo que queda así, ¿no? Tenemos después de esto algo que se llama el decálogo del estudiante politécnico y aunque aparece ya directamente vinculado con el poli, pues obviamente forma parte de nuestra semiótica, ¿no? Y bueno, le voy a pedir al compañero Johan, por favor, si nos lees el decálogo. Aquí está. Sí, profe. Decálogo del estudiante politécnico.
Soy politécnico porque aspiro a ser todo un hombre. Soy politécnico por convicción y no por circunstancias. Soy politécnico porque cumplo con mis deberes antes que exigir mis derechos. Soy politécnico porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución. Soy politécnico porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone la satisfacción de respetar este recinto. Soy politécnico porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido. Soy politécnico porque alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo. Soy politécnico para prender una antorcha en el altar de la patria. Soy politécnico porque me duele la patria a mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias. Soy politécnico porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, deber y honor. Ok, gracias, Johan. Y le vamos a preguntar a Aldo. Aldo, ¿qué significa o qué crees que pueda significar esto que vemos en el decálogo? ¿A qué nos llama o a qué nos invita este decálogo? Aldo Yair, por favor. Pues yo siento más que nada es como, pues, como dijera usted, el prestigio, Ujú. o así de, pues, decir que, pues, eres politécnico, o así. ¿Y usted cómo se identifica con esto? ¿Será que sí o será que no? ¿Es su institución, no es su institución? Como dicen por ahí, de aquí soy o tengo dudas todavía o cómo. Ah, no, 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 sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, pues, sí. Ok, De hecho, pues yo también, bueno, yo también yo quería estudiar en otra escuela, pero pues igual quedé aquí, ok. pero igual, sí. ¿Pero qué? No, 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 igual, pues sí. Acuérdense que ustedes están en este momento, gracias Aldo, están en un momento en el cual todavía se vale arrepentirse, dicen por ahí, ¿no? O sea, están a cuánto tiempo, ¿no? Y mi intención no es desanimarlos del instituto, ¿no? Al contrario, pero si hay algo interesante cuando elegimos una profesión, es que esa profesión nos debe dar satisfacción, ¿no? Nos debe hacer sentir bien con lo que estamos haciendo. Por eso, dentro del decálogo aparecen cosas como, por ejemplo, porque hago mis deberes o exijo mis deberes antes de mis derechos, ¿no? O sea, cumplo con lo que me toca para poder exigir mis derechos. Y lo que les toca, pues, es el trabajo que tienen que desempeñar, ¿no? Y ese trabajo inicia desde el momento en que se levantan todas las mañanas, desde que dicen a ver qué voy a hacer hoy, cómo voy a entregar mis actividades y todo esto. E implica también una reorganización de mis actividades. ¿Por qué? Porque sinceramente, independientemente de que estén en el poli o no, todo nivel universitario, todos los que estudiamos la universidad, sabemos que se acaban los fines de semana, tarde o temprano. ¿Sí? Todavía ahorita se dan el lujo de no ver la computadora el domingo, el lunes. Eh, Tarde o temprano, esto no ocurre así, ¿no? Es decir, no quiere decir que se van a privar de la diversión, no se privan de la diversión, pero hay ocasiones en las cuales sin dormir tiene uno que llegar a la institución. Adelante, Daniel. Maestra, bueno, aprovechando de que dice que hacer lo que nos corresponda, Ujú. eh, igual a lo mejor está un poco fuera de contexto, pero ¿sabe qué ¿Qué? está pasando ¿En qué? creo que fue en Hidalgo? Es que he leído en ciertos grupos que de lo que usted nos habló de que la SEP quiere Ujú. independizar al Politécnico, en Hidalgo, creo que sí fue en Hidalgo, que Ajá. supuestamente esta reforma ya se mandó o no, no entendí bien. Bueno, mi punto es que si usted sabe algo relacionado con eso. Pues a ver algo así que digan, claro, no. Pero, número uno, recuerden, nosotros somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y las iniciativas para reformas, que en este caso, si mal no recuerdo lo que plantean estos señores de Hidalgo, el Congreso de los Diputados de Hidalgo, es una iniciativa para reformar la ley orgánica, la que nosotros leímos, ¿se acuerdan? Que habíamos leído algunos elementos de la ley orgánica del instituto, donde hablaba del patrimonio, donde hablaba de la necesidad de la formación de cuadros y de técnicos, ingenieros, etcétera. Esta ley es la que nos rige actualmente y es pues nuestra carta de fundación, por así decirlo. Entonces se supone que lo que están haciendo es que mandaron
una iniciativa de ley. Abusados con esto, chicos, no quiere decir que ya esté. Recuerden sus clases de estructura socioeconómica de México o de secundaria. Nuestro sistema político funciona, legislativo funciona con Cámara de Diputados locales y con Cámara de Diputados federales, así como la Cámara de Senadores. Para que una ley se apruebe tiene que pasar primero por los diputados locales, luego los diputados federales, luego la Cámara del Senado, y si en el Senado se aprueba, entonces sí hay una aprobación de todo ello, ¿no? Entonces las discusiones se generan, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Sinceramente no me gustaría meterme en este asunto porque no tengo la información clara. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que Adriana ve, ¿sí? Ya claro, ¿eh? Lo que Adriana ve, no lo que pasa, que es muy diferente. Hay muchos conflictos a nivel federal, ¿no? Entonces siento yo que es como una forma de distraernos, ¿no? Para que nos empecemos a preocupar por lo que nos podría pasar, que sí hay un riesgo, pero más bien es como para salvar a ciertos personajes de la política nacional de lo que se está haciendo, ¿no? Y ustedes saben a qué me refiero, ¿no? O sea, qué es lo que están pidiendo actualmente con la Secretaría de Educación Pública. Que renuncie quién. Moctezuma, ¿sí se apellida? No, ¿cómo crees? Moctezuma se fue a su casa desde hace miles de millones de años. Daniel, a ver, Dani. No, no, es que no, creo que Moctezuma Sí, Cuauhtémoc. pero pues él ya desde hace un año ya no está en la secretaría. Es que yo ahora sí que en las conferencias de AMLO yo veía que lo mencionaban. Oye, Dani, ¿cuál fue la última que viste? No, no sé, la verdad. Ah, Así les ¿verdad? miento. Abusado. ¿Quién es, chicos? ¿Quién es nuestra secretaria de Educación Pública? Híjole, ya sé qué preguntas voy a poner en el examen, ¿eh? A ver, José Ángel, ¿cómo se llama nuestra secretaria de Educación Pública? ¿Nuestra cuál, perdón? Secretaria de Educación Pública. No, pues quién sabe. Maestra, ¿es Delfina Gómez? Sí, la maestra Delfina Gómez, efectivamente. Oigan, chicos, ¿qué pasa con esta contextualización, eh? Es a lo que me refería yo hace algunos días. Nosotros estamos viendo algunos datos históricos, ¿no? Ahí están. Esos no se van a perder, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? No podemos descontextualizar lo que pasa hoy. Otro rasgo del universitario es que se preocupa por las condiciones nacionales y sociales. ¿Por qué? ¿Por qué será que ya nos debe empezar a preocupar? ¿O será que si podamos seguir viviendo así que me vale lo que pase con las elecciones, los diputados y lo que... Pues porque es parte de nuestro futuro, ¿no? Es parte de nuestro futuro, ¿verdad, Paula? Y además de nuestro presente, porque ya pronto estarán pagando más impuestos, ¿no? Pagamos impuestos de diferentes formas, pero ya nada más que ingresen al empleo, se van a dar cuenta que si ganaban, no sé, 15,000 pesos, de repente tienen 10,000 pesos en su cuenta. ¿Y dónde están los otros 5,000? Pues es que es impuesto de esto, respuesto de esto. Y entonces van a entender la necesidad de preocuparse por las condiciones socioeconómicas de nuestra nación. ¿Cómo encontrar un empleo donde me paguen lo que deben pagarme si yo no me intereso en lo económico y social que pasa en este país? Porque eso que ocurre es lo que impacta en las contrataciones, en el salario que tenemos, en el número de impuestos que pagamos, etcétera, ¿no? Seguramente, es más, miren, para titularse cuando adquieran su cédula profesional, ustedes van a tener que ir al SAT a darse de alta para poder adquirirla y pagar un montón de cosas para poder tener su cédula profesional, aún sin que tengan un empleo. Entonces, en realidad, todos estos factores sociales, políticos, económicos, están íntimamente vinculados con el desarrollo de nuestra condición personal, ¿no? Si no estuvieran relacionados, pues quizá no nos interesaríamos, ¿no? Pero es indispensable hacerlo. No quiere decir que van a estar ahí todo el día leyendo, esclavizados, viendo mañanera. No, 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 no. Pero sí una revisión rápida. Ustedes tienen una gran ventaja. ¿Cuál es? El acceso a los medios, a las tecnologías de la información, a toda la información que se genera cotidianamente. Cosa que no era parte de la realidad hace unos 10, 15 años, ¿eh?
¿Tú querías saber qué pasaba? Tenías que ir a comprar el periódico, ¿no? Y tenías que leer, y bueno, dependía para cuál periódico te alcanzara, ¿no? El más chafita o el más sofisticado o etcétera. Y entonces tenías que estar leyendo todo esto. Hoy no es así. Ustedes por la mañana se pueden levantar y antes de otra cosa, antes del desayuno, ¿qué es lo que van a revisar? Sus notas, ¿no? Y ya estamos enterados de todo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Yo estudié en la ESCA, una maestría en administración, y una de nuestras principales enseñanzas y obligatoriedades era todas las mañanas teníamos que haber revisado al menos 5 o 10 periódicos en línea antes de irnos a las clases. Tengo un profesor, todavía anda por ahí en la ESCA, que decía, ningún líder político, social, económico, ningún empresario sale de su casa sin saber qué es lo que pasó durante el tiempo que dormía. Ese es el primer requisito. Si ustedes salen de su casa sin saber qué es lo que pasó mientras dormían, pueden ponerse incluso hasta en riesgo, ¿no? Ah, no, pues que hubo un accidente tal autopista, yo agarro esa autopista, pues no me di cuenta. Y se pueden quedar atorados ahí unas cuantas horitas en el tráfico, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estar informados. Y esta condición que ocurre mientras se forma el poli, mientras se forma la ESIME, recuerden que hemos estado viendo grandes etapas, ¿no? 1920, 1921 se forma la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué pasa hoy en día en la Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo está funcionando? ¿Por qué esos cambios, esas disyuntivas, cómo nos afectan? Algo que decía Daniel hace un momento y que nos preguntaba, ese tema es un tema candente, chicos. Ustedes lo van a estar escuchando, híjole, yo creo que, espero equivocarme, pero durante varios meses todavía, ¿no? Durante varios meses y esperemos que no ocurra porque nos afecta a todos, tanto a estudiantes como a maestros, ¿no? Y son afectaciones tremendas. Pero bueno, algo que también he aprendido es que tampoco tenemos que alarmarnos tanto porque si no vamos a perder la cordura en cualquier momento, ¿no? Y pues tampoco se trata de eso. Pero sí debemos aprender a hacer lecturas entre líneas, es decir, esos dichos populares, ¿no? De cuando el río suena es porque agua lleva. Algo está pasando. Eso sí es una realidad, ¿sí? Tan algo está pasando que, por ejemplo, cuando iniciaron el ciclo escolar, cuando inició el ciclo escolar, salió una nota por ahí del director general, ¿no? Que había ido a inaugurar el ciclo, no me acuerdo si fue a Chihuahua, a dónde, una parte norte-noreste del país. Todos los demás nos quedamos con cara de, ¿qué tiene que hacer el director general inaugurando servicios de educación media, superior, básica? Porque jamás en la historia del Politécnico habíamos visto algo así. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, nunca. ¿Por qué? Porque la dirección del instituto es tan amplia. ¿Se imaginan cuántas escuelas tenemos? ¿Cuántos problemas tenemos en cada escuela? ¿Cuántos millones de alumnos son? ¿Y cuántos millones de profesores somos? Entonces, pues que alguien salga a ayudar a la secretaria en otra cuestión está como raro, ¿no? No estamos acostumbrados a ello, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada estado, recuerden que tiene su subsecretaría de educación. La de Veracruz tiene su subsecretario de educación, la de Guadalajara, de Jalisco igual, la de Monterrey igual. Todos este tipo de condiciones son distintas. Entonces, de ahora en adelante, yo les propongo y les sugiero que se pongan a leer qué pasa. Esa pregunta que hizo Daniel es importante, ¿sí? Hay cosas que a lo mejor no comprenden porque implica recordar otras cosas, mezclarlas con otros temas, pero sí es bueno preguntar y es muy bueno que estemos al pendiente de lo que está pasando, ¿sí? No sé, Dani, si con esto medio contesto tu pregunta, Daniel. Sí, bueno, igual como dice usted, pues no está nada claro. Nada más son como, pues, pequeñas iniciativas, ¿no? Que tienen. Así Y pues es. ya será ver con el tiempo qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Esperemos que no pase mucho. Hasta hace algunos años hemos logrado que no ocurriera más, ¿no? Que no pasara más. Pero bueno, ustedes saben que algo interesante aquí también es esto, chicos. Cuando nace el poli, nace en un contexto distinto, nacional e internacionalmente hablando, diferente. En 1936, ¿qué ocurría a nivel internacional? En la década de los 30.
Estaba por iniciar, ¿qué? ¿Qué es lo que estaba por iniciar? La creación del poli. No, bueno, sí, pero esa fue una consecuencia. Pero ¿qué pasaba a nivel internacional? Entre ¿No era los la 20 Segunda y Guerra los 30, Mundial? exactamente, la Segunda Guerra Mundial, entre 20 y 30 hay una conmoción internacional en donde se da la primera crisis económica a nivel internacional, se dan problemas del fascismo, ¿verdad? Se dan problemas de crisis respecto a cómo se instaura el socialismo en algunas comunidades, etcétera. Y hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En donde se parte el mundo en dos grandes bloques, ¿no? En el mundo occidental capitalista y en el socialismo. Recordemos que en la época en la que nace el Politécnico, 1936, es el único momento histórico en donde la Constitución marca como artículo tercero constitucional educación de tipo socialista, ¿sí? Esa es una característica que no vamos a volver a tener jamás hasta la fecha. El artículo tercero se modifica por Lázaro Cárdenas y se le añade el carácter socialista. ¿Esto qué significa? Significa varias cosas, entre ellas significa que la manutención de los estudiantes dependería totalmente del Estado. Dos, las carreras que se imparten por el Estado están relacionadas con las necesidades de la nación. Es decir, yo quiero estudiar medicina, bueno, sí, pero si realmente la nación lo requiere. Si no lo requiere, pues tendrás que estudiar la oferta de carreras que se requieren para hacer progresar el país. Y una serie de políticas que se van a ver transformadas en iniciativas de ley, en cambios gubernamentales, como puede ser la reforma agraria, por ejemplo, la repartición de la tierra al trabajador, la reforma agraria que involucra la creación de ejidos, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado la palabra de ejido o comunidad ejidal? Seguramente sí, sobre todo los que viven en zonas más cercanas a pueblos o a zonas más, más alejadas del centro del país, ¿verdad? Las comunidades ejidales, pues son eso, son un ejido, es una porción de territorio de una comunidad que se le otorga a una persona para que lo trabaje mientras lo requiere. Y todos los jóvenes requieren o necesitan, todas las familias, una parcela ejidal para trabajar, ¿no? Entonces, la reforma agraria, la expropiación petrolera que ocurre después, todas esas son iniciativas de carácter socialista, porque era el enfoque que Lázaro Cárdenas le daba al país y que buscaba se reflejara en las escuelas, ¿verdad? Después de él, ningún otro presidente ha hablado acerca de un carácter socialista de la educación o reformas de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues por obvias razones, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con los bloques o el bloque que constituía el ámbito socialista del mundo? Pues prácticamente se extinguió, solo quedan unos cuantos países con esta caracterización, ¿no? Esto va a traer como consecuencia que, bueno, el artículo tercero constitucional se nutra, se haya modificado, se haya cambiado en diferentes ocasiones, se ha complementado, pero ya con una política no de carácter socialista. Entonces, por ese motivo es que el instituto está como en un punto intermedio, no sé si me explico. Por un lado, nace de una iniciativa socialista, pero se tiene que adaptar al resto de las políticas que no tienen ese carácter, ¿sí? Y bueno, en este contexto, por ejemplo, si nosotros seguimos hablando de lo que es la simbología o la semiótica del instituto y del ESIME, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, el burrito blanco, ¿verdad? De por ahí ya Daniel nos decía algo interesante, que no es un burrito, que es una burrita, ¿verdad? Entonces, primer punto, el burro, los burros blancos del Politécnico, en realidad estamos hablando de una burrita, ¿no? La historia nos plantea que la original, por así decirlo, era una burrita y era de color pardo, no era blanca, ¿sí? ¿Qué más nos dice Jordi la historia? ¿Qué leíste? Perdón, Carlos y luego Jordi. Ya te salvaron, Carlos, Jordi. Mm. Adelante, Gamboa. Sí, pues complementando lo que dije hace rato, también ahorita con lo que acabo de ver en la lectura, Ujú.
eligieron el burro por sus cualidades. Igual pienso que pudieron haber encontrado cualquier otro animal, ¿no? Fácil hacerlo a su mascota, un conejo o otra cosa, pero lo eligieron por sus cualidades, porque era pues, su fortaleza, creo que era nobleza y otras cosas, aparte de que son perseverantes y todo eso, bueno, se les considera animales así, y por eso fue que lo eligieron. Así es. De hecho, la lectura trae algunas de sus características principales, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, que es un animalito muy noble, que también es un animalito que es fuerte, ¿sí? Se caracteriza por su gran capacidad de trabajo, es ingenioso, y bueno, recordemos que una de las áreas que más trabaja el instituto es la ingeniería relacionada con el ingenio y la solución de problemas, porque tiene un sentido de responsabilidad, pues no acepta más carga de la que puede llevar. Si ustedes observan, ¿no? Han visto a los burritos, un burro una vez que dice, ya no puedo más, ¿qué hace? Se echa y no lo para, ahí se queda, porque sabe que ya no puede, ¿sí? Además, también otra de las cualidades que se han identificado dentro de esta mascota que debemos imitar es la perseverancia. Lo intenta una u otra vez. Y esta que me encanta, ¿no? Tenacidad o necedad, según lo quieran ver, ¿no? Según, pero que nos lleva a conseguir nuestros objetivos. Estas son las cualidades que se cree en los burros del Politécnico, imitamos de la mascota que poseemos. Así que no se les olvide, cuando sientan que ya no pueden, pueden, deben recurrir a ella. Y bueno, los que no lo han leído, espero que lo lean, porque forma parte de la información que vamos a estar trabajando. Hay varias historias respecto a esto. Jordi, por favor, ahora sí, platícanos qué pasa con la burrita. También dicen que, ¿cómo se llama? Que cuando estaban construyendo la escuela, justamente estaba la burrita, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo, fue lo que también me A entendí. ver. Ajá, que cuando estaban construyendo la escuela, justamente encontraron a la burrita, y de hecho creo que alumnos del Politécnico le habían puesto en su corralito, bueno, lo que había leído, que le habían puesto en su corralito porque pues ahí lo tenían al lado. Ay, no me acuerdo del dueño, algo de Betis, no me acuerdo muy bien. ¿Betis o Ajá, Batis? Betis, algo así. Batis, que creo que era el dueño de la burrita. Ay, Jordi, hay que leer, Jordi. ¿Vale? Leonardo, por favor, ¿usted qué recuerda o qué leyó? Leonardo. Creo que Leonardo está desayunando. Bien, sigamos con Jesús Eduardo, por favor. Jesús Eduardo. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escuchamos. Es que te escuchamos muy bajito. Acércate más al micro. Sí, estoy lo más cerca. Sí, se escucha muy bajo normalmente. Ok, a ver, platícanos. No he leído del todo, pero déjame recordar porque tengo un primo que sí estudia también aquí y me ha contado varias cosas. Pero bueno. A ver qué pasó, Jesús. Ay, Jesús. Eric Noé, por favor. Mande, maestro, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué pasó con la historia de la burrita? Pues no leí como tal, pero sí había escuchado, bueno, he escuchado la historia bueno, la que yo me sé no era la de los jugadores, yo no sabía esa, yo nada más sabía que estaban construyendo en el casco de Santo Tomás, que creo que ahí fue donde se estaban instalando las primeras sedes del Poli antes que en Zacatenco, me parece, y que ahí estaba la burrita y que pues los estudiantes o los que estaban ahí la adoptaron. Eso fue lo que yo había leído, escuchado. Ok, pues tiene que leer, Eric, por favor. Gracias. Entonces tenemos que
Aquí hay una parte que también, si mal no recuerdo, habíamos empezado a ver con uno de los videos, de que las primeras instalaciones del Politécnico se empezaron a realizar dentro de lo que se llamó la hacienda o la ex hacienda de Santo Tomás, ¿verdad? Entonces, la burrita, efectivamente, van a encontrar ustedes que hay varias historias dentro del texto. Algunas hablan de que fueron los jugadores de americano quienes la encontraron. Algunos mencionan que hasta se la comieron en barbacoa, casi casi a la burrita. Otros mencionan que la burrita se murió porque le daban de comer chicles, sabritas, y cerveza, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues la burrita falleció. Esa es una de las primeras conclusiones, de que, bueno, la burrita fallece, la burrita original, que es una burrita parda, y bueno, van a buscar un burro blanco en la zona de Michoacán, ¿sí? Entonces, aunque hay varias historias por ahí, nosotros podemos encontrar algunos puntos en común. Número uno, la mascota. El hecho de que sea un burro es algo netamente circunstancial, es decir, no se buscó que fuera eso, sino que pasó por una condición del azar. La primera mascota era parda, no era blanca, era hembra, no era macho. Y bueno, lo que sí se logró fue que se encariñara todos los jóvenes que estaban alrededor con ella. Y bueno, apareció en los terrenos del casco de Santo Tomás. Son los puntos en común que tienen todas las historias que hay sobre la mascota. Y con estos puntos en común es con los que nos vamos a quedar porque, bueno, para que no haya discrepancias, ¿no? Estos puntos son los que se han analizado a partir de los relatos históricos que se tienen sobre lo que es nuestra mascota. Y bueno, desde entonces, pues somos los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, la mascota siempre está presente en los mejores eventos del Poli, ¿no? En la zona de Zacatenco tenemos uno de los criaderos más grandes de burritos, ¿no? Si ustedes van por la zona, van a encontrar que están los establos de los burritos ahí muy cerca de, ¿cómo se llama esta plaza? Torres Lindavista, ¿sí? Entonces ahí, si quieren irse a tomar una foto con la burrita, pues ahí pueden ir, ¿no? Cuando estaban las ferias del libro, los juegos de fútbol, pues estaba la burrita blanca, que era la que siempre estaba ahí. Y bueno, eh, estas condiciones forman parte eh, de nuestro segundo símbolo, ¿no? Entonces tenemos que las condiciones en las que se desarrollan las partes simbólicas están asociadas precisamente con nuestra identidad politécnica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Vamos con la porra. ¿Se la saben o no se la saben? La Sí. porra del poli. Sí, ¿verdad? Sería el colmo que no, ¿verdad? ¿Y ahora sí la vas a cantar, Nati? ¿Sí? Así que ahora sí. Ah, bueno. De hecho, vamos a preguntarle, a ver a quién le preguntamos. Ángel, platíquenos, ¿qué dice el texto sobre la porra del IPN? Maestra, la verdad es Mande. que no he leído el texto. ¿Y eso, Ángel? Es que me enfermé del estómago, tenía infección y no, la verdad es que prefería, no, verdad, no hice nada la semana. De hecho, ni siquiera entregué la última actividad porque ya me sentía muy mal el viernes. Ay, pero pues si puedes, ahí en el baño llevarte tu libro, tu impresión y todo y ponerte a leer, ¿o no? Pues la verdad es que no. Qué casualidad, Ángel. Pues yo espero que se ponga al día, ¿eh, Ángel? Porque ya viene próximo nuestro examen, ¿eh? Sí sabían eso, ¿verdad? En la semana del 20 me parece que nos toca. Entonces tenemos que nos vamos a apurar para poder continuar con ello. Bien, le vamos a preguntar entonces, dice que no. Le vamos a preguntar al Maestra, compañero. bueno, Adelante, Daniel. yo al menos lo que sé de la porra de Huelum es que los universitarios cuando estaban en huelga pusieron esa palabra proveniente de huelga. Por eso fue que está el Huelum, y nada más hasta ahí sé. ¿Pero los universitarios o los politécnicos?
Ah, bueno, los politécnicos. Ok, aunque ambos somos universitarios, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de una sola cuestión, ¿sí? Bien, entonces vamos con la porra. La porra tiene una historia también bastante interesante cuando se funda, cuando se forma, ¿no? Y bueno, hay una porra previa, por así decirlo, que es la que se tenía pensada en un primer momento, ¿no? Y que tenía que ver con una, un canto por ahí que estaba como de moda, el chiquitibum, no sé si alguna vez lo han escuchado, ¿no? Sí, ese sí. Bueno, pues estaba asociado con ello, entonces de repente pues decían, vamos a agregarle a la porra del poli el chiquitibum, ¿no? Y después empezaron a surgir varias ideas o propuestas de esta porra. Y entre estas ideas, pues aparecía una muy interesante sobre sobre mencionar aspectos de nuestras palabras en náhuatl para poder desarrollar dicha porra. Sin embargo, este, por la complejidad de las palabras a la hora de decirlas de manera rápida, pues no era tan factible, ¿no? Entonces veamos, vayan a por favor, sí les voy a pedir que revisen su texto, ¿sí? El texto que les envié es un texto de los más sencillos, es de podríamos decir, de los textos más sintéticos que trae la información más importante de, de esto, ¿sí? Y antes de ver la porra original, no, la porra actual. Maestra, de hecho, Ajá. justo le iba a decir de ese que acaba de aparecer en la pantalla que cuando lo vi hace tiempo se muy, pues, o sea, a lo mejor ni siquiera para nosotros sería a lo mejor está fácil pronunciarlo porque muchos no se han acostumbrado a pronunciar ese tipo de continuación de palabras. Ajá. Y Ixtli pues Xochitl, igual, Reina Xochitl, así es. Entonces ahora imagínense, díganlo rápido, ¿no? A ver, Nati, ayúdanos a leer lo que dice aquí, en negrita. Ixtlil Xochitl, Reina Xochitl, Moctezuma, Ilbuicamina, Cacama. Politécnico, ra, ra, ra. Politécnico, ra, ra, ra. Ahora imagínense, repítanlo 3 veces, ¿no? Así, rapidito. Entonces había de alguna u otra manera una dificultad para pronunciarlo. De hecho, sí se había probado porque aparece como la primera porra del poli, ¿no? Así como una porra y además muy diferente a la que ya se tenía, ¿no? Obviamente eso también surge debido a que el Goya de la universidad, pues era parte común de la de lo que se escuchaba dentro de lo que era las escuelas, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos después que durante varios periodos el Politécnico va a iniciar, sobre todo en la década de los 40, una de sus primeras huelgas derivadas de un intento de cierre del instituto, ¿no? Entonces, cuando intentan, después de que se va Lázaro Cárdenas, vienen algunas presiones políticas por cerrar una institución que nace con carácter socialista y que ahora ya no tiene nada que ver con la política que se va a emplear en esa época y por lo tanto se dan los primeros intentos de cierre del instituto. ¿Qué va a ocurrir? Pues se van a ir los jóvenes a huelgas y todo esto, y entonces se empieza a hablar de esta palabrita, ¿no? Y de la palabrita huelum, que significa precisamente huelga. Y entonces es cómo se incorpora a nuestra institución, a nuestro instituto, esta palabra como parte de nuestra simbología, ¿no? La porra del IPN, pues prácticamente la conocemos porque la hemos usado en muchos momentos, ¿no? Y forma parte de nuestra tradición, ¿no? El huelum, entendido como huelga, la gloria, porque bueno, ahí narran en la historia de lo que son los símbolos, que para muchos jóvenes estar dentro del Politécnico era como la gloria, ¿no? Porque tenían una oportunidad para, para poder estudiar, ¿no? Y bueno, la cachiporra, ¿qué significará eso de la cachiporra? ¿Por qué estará dentro de la porra, chicos? Lo que ocupaban los policías para Para detener las golpearlos. manifestaciones. Así es, era como un tipo
un tipo macana, ¿no? Para pegarles a los jóvenes que estaban haciendo su relajo, ¿no? Entonces, imagínense lo que dice nuestra porra, ¿no? A la cachicachiporra y bueno, Politécnico, se cree que es Víctor Chambón quien, si no crea toda la porra, sí hace como un recuento, junta muchas de las cosas que ya estaban ahí, propuestas de otros jóvenes, y le da forma a lo que hoy conocemos como nuestra porra, la porra del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? ¿Cómo ven? Pues de hecho, maestro, creo que quitaron el rap porque ya lo tenía, primero ya lo tenía la UNAM y era aparte de que era muy usado, así que se decidió, creo que también porque querían algo único para la universidad. Entonces, Así por eso es. se modificó al grado de que pues realmente no se parecía a ningún otro. Ok. Oye, Ángel, a uno de ustedes, por favor, búsquele rapidito ahí algún video donde aparezca la porra, por favor. Mientras yo busco otra cuestión que les quiero mostrar. Déjenme comentarles que tanto el Poli como la UNAM en esa época se convirtieron hasta como parte de la cotidianeidad a tal grado que aparecían en películas de estas que hacían tanto Cantinflas como otros tipos de personajes. Entonces ahí estaba la famosa rivalidad que se creó sobre lo que es la UNAM y el Politécnico. ¿Por qué esa rivalidad? Bueno, tiene diferentes versiones. Una de ellas, y creo yo que es la más racional, tiene que ver con los fines de una y de otra institución. En la década de los 30 es precisamente cuando la Universidad Nacional va a pugnar por su autonomía y bueno, Pascual Ortiz Rubio es quien le otorga esta autonomía y entonces los castigan diciéndole que pues al ser autónomos pues iban a tener todo lo que ellos desean y todo esto, pero no lo consideran o no la consideran como una institución que sirva al pueblo. Por lo tanto, se va a crear al Poli como esa institución que sí está acorde a los intereses políticos y económicos de quienes dominan o de quienes mandan, ¿no? Entonces, de alguna otra forma somos dos partes, somos la contraparte de la universidad, ¿no? Hoy sabemos que esta contraparte o esta distinción entre una y otra, pues en realidad está a nivel político, podríamos decir, ¿no? Pero que dentro de la práctica cotidiana, pues no tiene por qué estar, ¿no? Tanto que, bueno, en la década de los 60, con el movimiento estudiantil que ocurrió, ¿no? No estábamos separados, sino que estábamos unidos. Bien, ¿ya tienen por ahí el audio, chicos, o todavía? ¿No? ¿Nadie? Sí, maestra. A ver, déjame que lo puedas compartir. Adelante, Ángela, a ver. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí. Encontré realmente no sé si a lo mejor será mejor, pero porque... Tú ponlo, ahorita vemos. Creo que tengo otro por acá. Pero comparte tú. Mira, deja de compartir ahorita y cuando le des compartir, marca la casillita que dice compartir audio. Ok, ok. Ahorita ciérralo, deja de compartirnos tu pantalla. Ajá, y ahí mismo donde le diste compartir pantalla. Maestra. Mande. Yo encontré uno que dice Huelum, burros blancos, IPN versus Puma. Que ese debe estar bueno. Ok, a ver. Sí. Ahorita que comparta Ángel, ya lo ponemos, sí. ¿Vale? Sí. ¿Sí le diste en la casillita Pues ya creo que Gracias, Ángel. Todo. Muchas gracias. Algo que debemos retomar, el Huelum se grita con la mano izquierda arriba, ¿sí? No la derecha.
porque pues si estamos gritando algo de huelga, estamos hablando algo contrario a lo que habitualmente se concibe. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Somos una institución creada por el gobierno, aparentemente para implantar planes y programas que generen apoyo y mejores condiciones a la nación, podríamos decir controlados, si lo digo entre comillas, por el gobierno, pero por otro lado, nuestra porra es de rebeldía, ¿o no? Es de, pues no, aquí hacemos lo que se tenga que hacer, ¿no? Y entonces, pues esa es parte de la caracterización de nosotros los politécnicos. Adelante, por favor, compartan el otro videito. A ver, espérame. Ujú.